Hola, ¿cómo están? Bienvenidos mis hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Es Vida Nueva Acapulco y vamos a comenzar con la prédica del día de hoy. Y es muy importante que traigan su Biblia, que vamos a estar de un lado para otro. ¿Y cuántos saben que ya se acerca la Navidad? ¿Cuántos ya están comprando ahí el pavo, el pollo, el aguinaldo, ya lo tienen listo? Vamos a hablar acerca de lo que es la Navidad, pero el tema de hoy se llama Jesús dejó su trono hablando de la Navidad. Este es el tema del día de hoy. Perdón porque no lo di ahí atrás. Y vamos a abrir por favor nuestra Biblia en Lucas 2. Es el Dios que dejó su trono. Podemos también decir el Rey que dejó su trono. Hablando de la Navidad. Nuestro contexto va a estar ahí en Lucas 2. ¿Ya lo tienen listo? Bueno, ¿qué es la Navidad? ¿Qué podemos entender de lo que es la Navidad? ¿Y puede un cristiano celebrar la Navidad? Primero hablemos de lo que es la Navidad. ¿Qué significa la palabra Navidad? Viene de la palabra nativitas, que quiere decir nacer o nacimiento, ¿verdad? Es lo que celebramos en la Navidad. ¿Puede un cristiano celebrar la Navidad? Podemos poner pino de Navidad. ¿Qué celebramos en la Navidad? A Cristo. Cristo que vino a morir por nosotros y también que resucitó y que vendrá nuevamente. Ese es el significado que Dios permite, que aunque tal vez tú puedas decir, pero es que no está en la Biblia, Jesús no nació en diciembre. Dios permite que los cristianos nos levantemos y prediquemos la verdad en esa época. Y no solamente en esa época, sino en todo el año. Porque Jesús no es celebrarlo solamente una época en el año, sino todos los años. Por eso Dios nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la Biblia nos dice que todos los días busquemos al Señor de día y de noche. Que sea lo que primero hagamos. Jesús buscaba al Padre y no lo buscaba solamente una época del año. Todos los días lo buscaba. Acerca del origen de la Navidad voy a narrarte un poco de lo que es esto. Fíjate que esta festividad se data desde hace tiempos ancestros, desde antes de Cristo, en donde el pueblo, el mundo, que no tenía la ciencia que ahora tiene, pues veía que a lo largo se le llama el solsticio de junio, el sol o las tardes eran más cortas a partir del verano. Pero a partir del 21 de diciembre primero eran más cortas, o sea, las tinieblas reinaban, ¿no? Como anteriormente en el mundo egipcio decía, no salgas en la noche porque reinan las tinieblas. En la época del solsticio de junio, los días son más cortos y por lo tanto la noche es más oscura. Y después del 21 de diciembre, el sol, dice la fábula, ¿verdad? Que el sol nace y vence a la oscuridad. Y de ahí es el origen de la Navidad, que el sol venció a las tinieblas y que por eso en esa época la religión tradicional puso, ¿verdad?, esta fecha tan importante. Ahora, acerca del pino. Y no quiero que malentiendas esto que voy a decir para que después no digas, el hermano Fabián dijo que el pino viene en la Biblia. No, pero una cosa sí es cierto. La Biblia dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes, que su fruto da a su tiempo y que su hoja no cae. Perdón si empiezo a toser, es que ando un poquito malo. Voy a tomar tantita agua también. Y también nos dice que el pino, fíjate, déjame narrarte esto. El pino fue puesto como árbol de la Navidad porque había ocasiones en que todos sabemos que los pinos se dan en el invierno y que en el invierno esas hojas nunca se secan. El pino es un árbol que a través de las tormentas está firme y está verde. Y el color verde es un símbolo de la esperanza. Es un símbolo de que tú y yo como cristianos, y esto no viene en la Biblia, vuelvo y repito, pero sí dice que tú y yo seremos como árboles plantados junto a corrientes. Y esa es nuestra esperanza, que Cristo viene y que a pesar de las tormentas tenemos que estar fuertes. Ese es uno de los significados de la Navidad. Pero ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Déjame leerte también. Estaba yo hace rato investigando acerca de
las diferentes culturas del mundo cómo celebra la Navidad. Y encontré algo según el diccionario etimológico que voy a dar lectura. Quiero que pongamos un poquito de atención aquí. Fíjate lo que estaba investigando. Dice, la palabra Navidad tiene un mismo origen en todas las lenguas romances. Según la RAE, la Navidad procede del latín tardío, nativitas, que significa nacimiento. Lo define tanto como la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, pero también por extensión como tiempo comprendido, y se le llama Nochebuena. Fíjate lo que dicen otras lenguas. En origen latino como el portugués o el italiano, es muy similar esta palabra a la expresión diem o Natalem Christi, el día de nacimiento de Cristo, y se deriva en Natal. En francés la Navidad es Noel y está documentada su aparición en el siglo XVII como Noelem, en los manuscritos del monje Philippe de Taon. Ahora, en las lenguas germánicas se le dice que es como una noche sagrada. Ahora, en inglés lo conocemos todo el mundo como Merry Christmas, ¿verdad? Se le pone ahí un acento después de la S para darle el énfasis inglés. Esto es lo que la cultura del mundo indica sobre la Navidad. Cómo se ha llegado a festejar, y hay algunos países que no la festejan. En Corea del Norte, en los países en donde está el Islam, no la festejan, pero el mundo occidental sí lo hace, y algunas culturas del Medio Oriente también lo hacen. Ahora, Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Realmente sabes tú como cristiano estudiante de la palabra de Dios que nos discipulamos, verdad? Porque el cristiano no solo es recibir la salvación, sino es discipular. ¿Sabes tú que Jesús nació el 25? ¿Qué le podrías decir a otro cristiano que dice, no, es que yo no celebro la Navidad porque eso es del diablo, ¿no? ¿Por qué celebra la Navidad? Y me he topado, ¿verdad?, con algunas personas que dicen, ¿por qué algunos cristianos celebran la Navidad? ¿Sabrías tú contestarle esto? Déjame decirte lo que narra la Biblia y lo vamos a ir viendo ahorita que toquemos estos versículos. La Biblia narra que Jesús no nació en diciembre, ni el 25 de diciembre. La Biblia nos dice que Jesús nació en la época del año en donde se hacía el pastoreo. Y lo vamos a ver ahorita en Lucas 2. En la época del clima en Jerusalén es diferente que el de aquí. Allá el tiempo de lluvia es a partir del mes de septiembre y octubre, el mes de Tishrib o el mes en hebreo Etanim se le conoce también. Y en este mes los pastores salen a pastar, salen a trasquilar sus ovejas y empiezan a caer las lluvias. Y ahorita quiero que ahorita vayamos, pero déjame decirte algo más. La aparición de un ángel, que lo vamos a ver a continuación, y cómo también en esta época estas personas iban y llevaban a sus ovejas. Vamos a la Biblia para que ella sea la que nos diga. Lucas 2, desde el verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. Es uno de los pocos versos que la Biblia nos dice cuando un ángel se aparece, ¿verdad? No que se aparezca la Virgen de Fátima o la Guadalupana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética a la cual haríamos bien estar atentos. Fíjate aquí lo que sigue diciendo. Tuvieron gran temor, pero el ángel de Dios les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y déjame darte el énfasis de lo que es el significado de la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El significado, mi hermano, amigo que estás escuchando este mensaje, de la Navidad no es tú, ni es yo, ni comprar ropa nueva, ¿verdad? Ni que tengas para gastar. Si bien puedes compartir, pero el significado de la Navidad es darle gloria a aquel hombre, aquel Dios que se hizo hombre y en su humanidad obedeció a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el significado de que Cristo nazca. ¿Podemos los cristianos celebrar un cumpleaños? La Navidad es celebrar un cumpleaños.
¿Es importante estudiar y saber cuándo nació Jesús? Sí. La Biblia nos dice la época, ya lo vimos, pero es más importante saber con qué misión vino Cristo al mundo, que vino para morir. Cuando todos nosotros venimos al mundo, tenían un plan ya nuestros padres para nosotros, pero Dios tenía un plan para Jesús, que era morir por tus pecados y por mis pecados. Ninguno de los otros, ninguno en la humanidad pudo haber tenido una vida perfecta y morir por los pecados de todos los tiempos. No existe, hermano. No es todo lo que le da, se desvía de la gloria a Cristo en la Navidad, en cualquier época del año, no le está dando la gloria a Dios. Aquí la pregunta sería, ¿estamos los cristianos realmente haciendo lo que nos toca en cualquier época del año? Llámese Navidad, en un cumpleaños. Dios se deleita en que disfrutemos los hermanos juntos en armonía y celebremos la vida. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, si el que viene hallará pastos, hallará refrigerio. Dios está interesado en que tú y yo tengamos vida, que tengamos vida eterna y que aprendamos a vivir la vida aún aquí en el tiempo que nos resta. ¿Estamos realmente peleando y debatiendo? Ay, es que puedo poner un pino, puedo celebrar la Navidad. Vamos a ver a continuación de este mensaje lo que es realmente el reino de Dios, que no consiste en que si tú celebras algo u otra cosa, sino es justicia, gozo y paz, es esperanza, es que Cristo vino a nosotros a salvarnos, que éramos pecadores, como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, y que Cristo resucitó de entre los muertos y que va a venir. Realmente también otra de las interrogantes es: ¿estamos preparados para que Cristo venga? Si es en este año o en el que viene, no lo sabe, nadie lo sabe. ¿Estamos preparados realmente para encontrarle significado a las celebraciones que tenemos en todo el año? Aunque puedas decir, no, pero es que eso es anticristiano, es del diablo. Por favor, dejemos de satanizar la celebración que reúne la hermandad de las familias. Y que Jesús, ¿tú sabes lo que es la Santa Cena? Es compartir el pan y el vino. Y Jesús lo hacía. Y la Navidad también es eso. Es recordar que Cristo ofreció su cuerpo y su sangre por ti y por mí. Si tú honras a Dios, a Jesús en la Navidad, gloria a Dios. Estás haciéndolo bien. Que nadie te juzgue. Que si pones pino, o vuelvo a decir, si celebras la Navidad, que porque en otra denominación se ponen velo y se ponen unas faldas hasta acá y se creen más santos, pues así les enseñaron. Pero la Biblia no habla que poniéndote una falda larga, o que pregunta, si tú no celebras la Navidad, ¿te hace más santo? Esa es la pregunta que por estar juzgando, ¿qué de diferencia nos hace? ¿Qué de diferencia nos hace a Satanás el juzgar? Ninguna. Si tu meta no es llevar a esa persona que le vas a señalar algo a Cristo, ¿qué de diferencia nos hace de Satanás, de lo que hace él? Para debatir, para decir que eso es anticristiano y creerte tú más santo. ¿Realmente estás honrando a Dios en cualquier época del año? Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque ya basta de que estemos juzgando y debatiéndonos cuando lo que importa es ganar las almas, cuando lo que importa es que Cristo sea levantado, cuando lo que importa es que comas o bebas, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. La Biblia lo dice. Acompáñenme aquí mismo, vamos a seguir. Dice aquí en el verso 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron a ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Podemos ver que Jesús era niño
pero podemos saber que era un bebé porque estaba en pañales, lo dice el contexto que acabamos de leer. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Les contaron, nos dijeron que ha nacido el Salvador y venimos a verlo. Se nos apareció un ángel dando gloria a Dios. Primero tuvieron temor, pero después el ángel les dijo, tranquilos, vengo de parte de Dios para señalarles a Cristo. Si se te aparece un ángel del cielo y no señala a Cristo, no es de Dios, sea anatema, dice la palabra de Dios. Y aquí vemos a este ángel siempre exaltando la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, y al verlo dieron a conocer, ya lo leímos, 18, y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y este es el verso por el cual Dios nos ha traído en esta tarde para escuchar el mensaje. Y así como vamos a escuchar esta palabra, oremos a Dios que así salgamos el día de hoy. Y cada vez que se predica el Evangelio dice así, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Que hoy salgamos glorificando y alabando a Dios. No importa si vas a celebrar la Navidad, si para ti está mal, pero que tu corazón puedas glorificar a Dios. Las cosas que habían oído, vuelvo a leer, y visto como se les había dicho. Fíjate aquí lo que estos pastores vieron y fueron y dieron testimonio y vieron con sus propios ojos a Jesús, al Rey que descendió del cielo y se hizo hombre, el Rey dejando su trono para darnos vida a través de su muerte. Es el único ser en el cual se le puede decir, Él venía con un propósito, morir por ti y por mí. Primero que nada, regresarle la justicia a Dios, porque Adán y Eva falsearon, ¿verdad? Pecaron, su libre albedrío, aún siendo perfectos, decidieron inclinarse hacia el mal, así como tú y como yo. Y Jesús vino a restaurar la justicia de Dios, vino a morir por nosotros. Vamos a ir viendo texto por texto, si nos alcanza el tiempo, a ver, viendo acerca de lo que es verso por verso este pasaje. Dice aquí, empezamos en el verso 11, lo que os ha nacido hoy en ciudad, ¿de dónde venía por qué los judíos no pueden entender que Jesús es el Mesías? Si todas las profecías señalan a Él. Miqueas 5:2 lo dice, de ti Éfrata. Si me acompañan ahí en las pantallas, lo voy a parafrasear, de ti nacerá el Rey. Vamos, creo que tenemos tiempo para ir. Vamos a ver lo que dice Miqueas, acompáñenme por favor, Miqueas 5:2. Dice, aquí está, para que ya no lo busquen. Mas tú, Belén, Éfrata, que significa nacer, pequeña para ser entre los millares de Judá, de ti me saldrá, dice, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. En la otra versión dice de la eternidad. ¿Por qué los judíos y por qué una vez el Papa Francisco dijo, la muerte de Jesús ha sido el fracaso más grande? Porque él lo vio desde el punto de vista judío. Porque para los judíos Jesús ha sido un fracaso como Mesías, porque no pudieron entender, teniendo ojos no vieron lo que las profecías decían, que Jesús iba a ser el Rey. Pero ¿qué es lo que ellos esperaban? Que viniera un rey que los salvara de la tiranía del Imperio Romano. Y entonces fue ahí en donde dijeron, no, ese hombre que está ahí colgado en una cruz no es mi Dios, no lo puedo aceptar. ¿Cómo? Si Él hizo milagros, no se puede salvar a sí mismo. Entonces es un impostor. ¿Piensan así los judíos? Algunos ya son mesiánicos y ya han aceptado, ¿verdad?, a través de la predicación del Evangelio, que Él es el Rey y que puede Él salvar y levantar a cualquier persona de los muertos, espiritualmente hablando. El verso 11 de Lucas 2 nos dice entonces que Jesús iba a nacer de Belén, y hace más de 600 años se escribió el libro de Miqueas.
antes de Cristo. 600 años antes de Cristo fue escrita esta profecía. Y los judíos, y así como esa profecía, hay más profecías de quién iba a ser el Mesías. Dice también, ya lo vimos, vuelvo a mencionar, si un ángel no menciona a Jesús y no lo señala como el rey, ¿verdad? Porque Pablo lo dijo, si algún ángel del cielo viniera y te anunciara el evangelio, ¿verdad? Si hubiera una aparición ahí, te dicen, ve y adora en ese monte y ve allá, no vayas. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. Hebreos 1, tenemos primera de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, Hebreos 1. Dios ha hablado muchas veces por los santos hombres de Dios, ahora habla por medio del Hijo. Te lo dejo para que lo estudies con calma en tu casa, de tarea. Ahora, el verso 2, regresamos ahí mismo en Lucas 12, 2 verso 12. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, ¿verdad? Déjame decirte unas frases, si quieres anotarlas, de lo que grandes filósofos cristianos han dicho. Ahí te va la primera. Hubo una vez en nuestro mundo un establo, y en ese establo algo más grande que el mundo entero. C.S. Lewis. Ahí te va otra. Nunca puedes disfrutar verdaderamente de la Navidad hasta que puedes mirar a la cara al Padre y decirle que has recibido su regalo de Navidad. John Rice. Vamos a ver otra. Todos los regalos de la Navidad en el mundo no valen nada sin la presencia de Cristo. David Jeremiah. Uno más, igualmente, C.S. Lewis. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacer que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Y allá afuera te dicen, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, Juan 1:12, que si tú le aceptas, eres hijo. Si no, puedes ser un ser humano. El sol sale, la lluvia cae para ti también, pero la Biblia dice que el que acepta a Jesús, el que acepta este regalo, que ese es el verdadero mensaje de la Navidad, es hecho hijo de Dios. Pero ahora, ¿cómo anteriormente se acercaban a Dios si no había venido Cristo? Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Acompáñame ahí mismo, por favor, a Hebreos, en el libro de Hebreos, Hebreos 3. Hebreos 4, 15 y 16. Voy a leer desde el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue hecho hombre, fue tentado igual que tú y yo en nuestra vida cristiana, pero el verso 16, y este es el mensaje de lo cual antes no podían hacer y ahora tú y yo podemos hacer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Anteriormente, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, ¿verdad? Era la ley, el de Moisés, el de Abraham era acercarse a través de un sacrificio. Era sombra de lo que había de venir. Y los judíos lo saben muy bien, pero ellos no pueden acercarse a Dios porque no han creído que Jesús era el sacrificio perfecto. Tú y yo ahora ya podemos orar al Padre. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dice la Biblia, el velo se rasgó. Ya no hay otro sacrificio perfecto por el cual tú y yo podamos ser aceptos delante de Dios, sino que Cristo ya lo hizo. Él fue el Cordero inmolado y Él es digno de que se predique esta gran verdad en cualquier época del año y que tomemos el significado real de lo que es, lo que Cristo vino a hacer al mundo, a salvar a los pecadores. Cristo es digno de que tú puedas darle tu vida. Cristo es digno que tú puedas dejar lo que tengas que dejar. Pecados, es digno de hacerlo. Que dejes el pecado. Incluso Dios manda a los hombres que se arrepientan de sus pecados para que venga el reino de Dios sobre ellos. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Hechos 1:8,
te los parafraseo. Recibiréis poder cuando venga a ti el Espíritu Santo. Si tú quieres dejar el pecado, si nos estás escuchando a través de las redes sociales, no es a través de tus méritos. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Necesitas confesarle al Señor que eres pecador. Abrirle la puerta de tu corazón es dejar el pecado, arrepentirte, dejar esa manera de vivir que tienes y que teníamos los que antes no éramos cristianos, pero ahora somos hechos criaturas nuevas, y ir hacia adelante. Y ahora la Biblia dice que tú eres hijo de Dios, que Jesús, a través de su sangre, el sacrificio perfecto, nació de una virgen sin pecado como tú y yo. Él pudo tener una vida perfecta y morir la muerte que no tenía que morir, que tenía que morir tú y que teníamos que morir yo por nuestros pecados. Ese es lo que necesitamos levantar, a Cristo en nuestras vidas. Él viene pronto. ¿Qué estás esperando para poder predicar, para poder compartir a Cristo en donde quiera que tú te encuentras, a donde quiera que vas? ¿Te conformas, o más bien dicho, nos conformamos con venir cada domingo a la iglesia y cantar? Y realmente la pregunta es, ¿estamos siendo un sacrificio vivo? Así como Él vino, se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo hombre. El plan perfecto de redención no se lo sacó Dios de la manga. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planeado mostrar su gloria a humanos imperfectos, insignificantes, que están en esta tierra. Uno de los planetas más insignificantes del universo, Dios se iba a mostrar a través de su Hijo Jesucristo. Este plan perfecto no fue planeado por ninguna religión. Es Dios mismo quien lo estipuló, quien lo hace. Él es el autor de la salvación. Él es el camino, Él es la verdad. Y solo cuando recibas a Jesús en tu corazón y decidas arrepentirte de tus pecados, vas a tener el poder para decir ya no más al pecado, ya no más al adulterio, a la fornicación, a la drogadicción, a las malas palabras, a juzgar. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en gozo, en paz. Paz a los hombres. Las buenas nuevas del Evangelio son paz sobre la humanidad. Las buenas nuevas del Evangelio es traer una buena voluntad. Sus planes son de bien. Tú y yo merecíamos morir en la cruz. Él se ofreció por amor al Padre, por obedecerlo a Él. Ahora, ¿en dónde está sentado Jesús? A la diestra del Padre. Vale la pena padecer por Cristo, vivir por Cristo. ¿Estás viviendo por Cristo? Vas a poder tener el valor para terminar, incluso hasta dar tu vida por Él. Pero si decimos muchas veces que darías la vida por Cristo, pregunta, ¿realmente estás viviendo por Él? Hazte esa pregunta. Hagámonos esta pregunta, ¿verdad? Yo también me sumo. ¿Estamos viviendo por Él? Si realmente puedes decir un día, yo daría la vida por Cristo, cuando realmente una vez rápido se levanta la persecución en un tiempo y dices, ay, ya no voy, ay, el tráfico, ay, no me dieron hoy lo que me iban a dar, y nos quejamos. Cuando Jesús, dice la Biblia, que Él menospreció el dolor. Él estaba en la cruz y le estaban picando con la lanza. Dice la Biblia que lo estaban angustiando, que primero lo escupieron, lo vistieron de escarlata, le arrancaron un manto y quitaron sus costras, lo vistieron con una corona de espinas, lo flagelaron, y Él estaba diciendo, te perdono, te amo. Y desde ahí la Biblia dice, habéis oído que ames a tu amigo, pero ahora yo digo que ames aún a tus enemigos. ¿Podemos nosotros tener el valor para perdonar y decir, Cristo, me cuesta trabajo hacer eso, estoy batallando? ¿O realmente sí he podido amar a mi enemigo y perdonar a mi hermano, tal vez a un familiar? Cuando Cristo nos llama ahora a que seamos en amor, que la característica de un cristiano no es cuánto sabe, no es cuántos años lleva, no es qué ministerio tenga ni qué cargo, sino que es el amor. Eso es lo que nos debe de llenar.
Y la Biblia nos dice, quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan, que podamos soportar por Cristo. Es diferente soportar y padecer por Cristo a vivir arruinado por el pecado. Son dos polos opuestos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Léelo conmigo, como dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No es cuánta teología tengas. Si tú amas, tienes una relación con Dios. Si has podido perdonar, tienes una relación con Dios. ¿Qué sigue diciendo? El que no ama no ha conocido a Dios. Tal vez está entre nosotros, pero no son de nosotros. Y dice aquí, porque Dios, ¿qué es? Es amor, ¿verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso es lo que, dejémonos de juzgar si el vecino no va a pasar la Navidad. Puedes invitarlo a tu casa y celebrar y festejar a que Cristo murió por nosotros, pero que ahora resucitó. Sí, pero ¿por qué estamos apresurados por levantar el dedo sobre otras denominaciones? Es que los de aquella iglesia, los pentecostales, los bautistas, no hacen esto y nosotros sí. ¿Somos mejores que ellos? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 14, acerca de qué piensa Dios acerca de que celebremos o no celebremos. Y quiero primero leer el verso 17. Dice así: porque en el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer desde el verso 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Uno cree que se puede celebrar esto, pero otro no cree. ¿Acaso Dios es Dios de uno y no del otro? Veamos qué dice aquí: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué estás juzgando? Fíjate lo que dice así, el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esto es lo que Dios nos dice. ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. ¿Quién es el Señor? Dios. Si un hermano de alguna otra denominación no celebra la Navidad y ha dado testimonio de ser cristiano, está en pie para su Señor, bendícelo. Y si tú la celebras, no lo menosprecies, y así Él contigo. Fíjate lo que sigue diciendo. ¿Por qué? Pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme por las cosas que estamos juzgando. Fíjate el día de hoy. Uno hace diferencia entre el día y otro hace iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. Fíjate. Y después dice aquí el verso 6: y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios y da gracias, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahí está. Más claro, ni la Bonafón. No juzguemos, mis hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para decir que si está bien? Si te lleva a la unidad, Cristo nos llamó a la unidad. No nos llamó a debatir eso, sino nos llamó a la justicia, al paz. Si Él cree, y aquí vamos a terminar hablando esto, porque dice aquí en el 22, ahí mismo en el 14, ¿tienes tu fe? En forma de pregunta. ¿Tienes tu fe? Acabamos de leer, cada quien esté convencido en su propia mente. Ya vamos armando el rompecabezas. Si tú tienes fe de que puedes pasarla bien, pásala bien. Si Dios te dio la facultad de poder hacer una comidita, un pollo relleno, un pavo, romeritos, o si te alcanzó nada más para un pollito, amén. Fíjate lo que sigue diciendo: tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Fíjate, pero el que duda sobre lo que come
es condenado por su propia conciencia. Fíjate lo que dice, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú no estás convencido, si el Espíritu Santo, si tienes duda, para eso son los estudios, para que vengamos y esta es una prédica, pero si tú te metes a un estudio, ahí puedes profundizar. Y hay muchos estudios en esta congregación gracias a la misericordia de Dios. ¿Cuál estamos tomando? Es necesario que puedas comer leche solamente, ya es necesario que comamos más profundamente, que podamos entender el misterio de Cristo, que Cristo vino al mundo para dar su vida por nosotros. Cristo vino al mundo para que tengamos vida. No vino a estar viendo quiénes son los que saben más o quién tiene la mejor doctrina. Ve a la iglesia de Apocalipsis, se jactaba de la mejor doctrina. ¿Y qué les dice el Señor Jesús por boca de Juan? ¿Has dejado tu primer amor, iglesia? ¿Podemos estar contendiendo en eso? ¿Qué es más importante? ¿Predicar el reino de Dios, salvar a las almas, o contender sobre lo que puedes comer o lo que no puedes comer? Pecado es que tú uses la libertad para ocasión de la carne y que lleves ahí y digas, no, pues es que aprovecho la Navidad y me pongo hasta atrás. Eso sí está mal. Definitivamente Dios dice que la borrachera es pecado y que menos lo hagas delante. ¿Te puedes tomar una si tú no tienes problemas con el alcohol? Sí, pero si hay débiles en la fe ahí, eso es el amarlos también. Y si tú, siendo cristiano, te puedes ir de vacaciones, te puedes ir. Y si pones ahí en tu foto, le damos like. Pero si quieres quedarte a disfrutar con algún hermano que tú lo quieras invitar y es de confianza, invítalo a pasar el tiempo contigo. Y no nada más, vuelvo a decir, puede ser esta fecha. Fíjate ahora lo que Dios nos habla aquí. Ya vimos lo que es el reino de Dios. Ahora volvamos al verdadero mensaje. Vamos a Hebreos 6. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos desviamos de la Navidad y derrochamos? La Navidad no es tener para estrenar, la Navidad es para compartir. Y si tu hermano es cristiano y aparte es tu vecino, pues invítalo. Fíjate, Hebreos 6, versos 9 y 10. Pero cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿De qué estamos persuadidos? De que somos salvos, de que hemos sido hechos hijos de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque hablamos así, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nuestra persuasión, el que da el convencimiento, primero que nada, lo aclaramos, no es el predicador, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios usa soberanamente, ¿verdad? ¿Y de qué tenemos que estar persuadidos? De que somos salvos, de que ya no podemos estar peleando, que si tú guardas el día de reposo y tú no. Jesús dijo que guardáramos el primer día de la semana, pero no vamos a juzgar también a aquellos que no contienden o no lo hacen de esta manera. El verdadero mensaje de la Navidad es poner los ojos en Jesús. Vuelvo y menciono, y esto es muy importante. Él menospreció el oprobio. Hebreos 12, déjame leértelo. Aquí lo tenemos. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, puesto el gozo delante de él sabía que iba a regresar al Padre. Él sabía que venía a este mundo a cumplir una misión para morir, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2. Ahora Dios está sentado a la diestra de Dios y ante Él se doblará toda rodilla y reinará. Jesús viene a establecer su reino milenial. Eso es en que la iglesia debe de estar ocupada, debe de estar velando y orando. Tú no sabes que el ladrón va a venir. Si supieras que el ladrón vendría, minarías tu casa.
Pero nosotros no somos como aquellos que duermen, que no saben a qué horas va a venir el ladrón, sino que estemos preparados. Primera de Tesalonicenses 5. Estemos velando, orando, guardándonos irreprensibles en cuerpo, alma y en espíritu para la venida de nuestro Señor. Jesús está cerca, Jesús viene. Realmente estamos poniéndole énfasis a lo que verdaderamente es el reino de Dios. ¿O qué te hace de diferente con aquel que no hace algo que tú haces? Vuelvo y lo repito, lo acabamos de leer. No juzguemos al criado que no nos pertenece. Podemos amarnos, animarnos, podemos ir y hablar en confianza, decir algo. Si vemos que el hermano está mal, lo animamos conforme a la palabra de Dios. Pero creernos más porque unos celebran y otros no, y aún no compartir, no es del reino de Dios. Fíjate ahora, en este tiempo que nos queda, es hermoso compartir con los que menos pueden, ¿verdad? Esa es la verdadera Navidad, compartir de Cristo, compartir del pan de vida. Y más aún, si tienes para compartir, dalo. Ya leímos Hebreos, ahora dice la palabra de Dios, si lo haces, hacerlo para la gloria de Dios. Si tú lo vas a hacer, lo que sea que tú hagas, que sea para la gloria de Dios. Y si no lo haces, no pecas. Ahora, vamos a Colosenses, aquí está cerca. Colosenses 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La Biblia habla de que nosotros a veces tenemos un criterio no muy amplio y que estamos viendo sobre un espejo, pero que un día veremos las cosas como son. Aquí Pablo está hablando a la iglesia y está hablando acerca de la plenitud de lo que es Cristo, y está diciendo unos versos atrás lo que ocurrió en la cruz. Te leo desde el 14: anulando el acta de los decretos que había contraria en contra de nosotros. Eso es que Cristo reine en nuestras vidas. Ese es el mensaje de la Navidad. Dice aquí, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. La muerte de Jesús es un triunfo para nosotros. ¿Cuál es el testimonio que puede haber en tu vida? Que ya dejaste el pecado, que ya no eres un borracho, que ya no eres afeminado, que venciste el pecado. Dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Verso 17: pero el cuerpo es de Cristo. Que todo, tenemos libertad cristiana, solo que no usemos la libertad como ocasión para la carne, porque eso sí nos lleva al pecado. El pecado nos separa de Dios. Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Regresamos ahí mismo a Lucas 2. Dice aquí en el 20, ya lo leímos, lo vuelvo a leer. Quiero hacer énfasis en esto. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y se les había dicho. Dice la Biblia que no solamente Jesús vino a morir por los judíos. Eso está en Juan 11, 52, no vamos a ir, yo te lo leo. Pero para congregar a todos los hijos que estaban dispersos también. Vuelvo y repito, Juan 11, 52. Jesús respondió diciendo, y habiendo llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. Jesús estaba a punto de morir y dijo: ustedes se les anunció el Evangelio, pero no saben que es necesario que el Hijo de Dios muera, y así como en la serpiente en el desierto fue levantada, es necesario que Cristo sea levantado, y cuando Cristo sea levantado atraerá a todos los pecadores
para el perdón de los pecados, para relacionarnos con Dios, para hacer esa relación estrecha que estaba perdida. Era necesario que el Cristo padeciera. Es necesario que podamos nosotros entender y compartir el verdadero significado de Cristo en nuestras vidas. Jesús murió por nosotros. No tenía por qué hacerlo. La Biblia dice en Romanos que todo aquel que comete pecado está destituido de la gloria de Dios, que no hay ni uno bueno y que el que peca está expuesto al lago de fuego. Lo dice la Biblia. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido al Señor Jesús o que no esté comprometido con el Señor? Todos nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros tiene cosas que luchar, tiene cosas que vencer. Que este momento, que este tiempo que Dios nos regala, hace un año no pasamos tiempo tal vez junto como ahora podemos pasarlo, pero ahora se nos está dando la oportunidad de celebrar el verdadero significado de la Navidad. ¿Estás seguro que tú tienes a Cristo en tu corazón? Si hay alguien que está aquí por primera vez o a través de las redes sociales, hay alguien que nos esté escuchando y quiera reconciliarse con Dios, puedes hacerlo. Puedes decirle a tu Señor, si me acompañas para ministrar, podemos decirle a nuestro Dios: Señor, he entendido a través de la Biblia, porque la Biblia es la que da testimonio de que somos hijos de Dios y dan testimonio de la verdad, que Cristo Jesús es la verdad, es el camino, es la vida. La Biblia dice: venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Jesús nos llama a arrepentimiento. Cada uno de nosotros está en un proceso, se le llama santificación. Pero si tú es la primera vez que estás escuchando esto a través de las pantallas, te invito a que puedas reconciliarte con Dios. Jesús está siendo sacrificado hoy a ti para que tú te arrepientas, para que dejes esa manera de vivir, para que puedas vencer el pecado. Solo es a través del poder de Cristo, cuando lo aceptas en tu corazón, cuando puedes vencer el pecado. No es la psicología, no es ningún club social, ni el humanismo, ninguna filosofía oriental. Es Cristo Jesús. Si es la primera vez que has encontrado el significado de la Navidad, vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, puedes decirle así desde tu corazón: Cristo Jesús, ahora entiendo y sé cuál es el significado de tu muerte, de tu vida y de tu muerte. Jesús, soy pecador, no he podido vencer el pecado. Me gusta el pecado, me atrae, me seduce, me envuelve. Padre, perdóname por ser juez. Perdóname, Señor, por levantar mi mano en contra de mi hermano, por levantar juicio en contra de mi familia, por no ser ese hombre que tú me has hablado y quieres que sea, por no comprometerme en servirte, por no comprometerme en tomar mi vida en serio. Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confieso que soy pecador. Jesús, ten misericordia de mí. Tú eres esa promesa que había de venir al mundo para salvar a los pecadores, para salvar a toda la humanidad, porque toda la humanidad está expuesta al pecado. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 lo dice la Biblia. Tu palabra es verdad. Todo lo que ha pasado se está cumpliendo. Las profecías se cumplen. El tiempo se acorta. Vivamos pues sobriamente, no como de noche, sino como de día, no andando en glotonerías, en orgías, en embriagueces, sino levantemos a Jesús en nuestra manera de vivir, y el tiempo que nos queda podamos conocer a Dios cara a cara, conocer a Jesús. Jesús, tú eres el Señor, tú eres mi Salvador. Entra en mi vida, Jesús. Te entrego el señorío de mi vida. Gobierna mi vida, Padre Santo. Te amo, Señor Jesús, y te agradezco por esa muerte que tú has tenido en la cruz. Que
gracias a esa muerte yo puedo entrar confiadamente, entregarte mis cargas, entregarte mis peticiones, echar mi ansiedad delante de ti, porque tú tienes cuidado de mí. Si tú diste a tu Hijo lo más precioso que había, lo más hermoso, lo más sublime del cielo fue hecho con nosotros, con los hombres. Se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo, menospreció la cruz. Vale la pena vivir para ti, vale la pena padecer por ti, vale la pena conocerte. Aún este mundo nos rechace, aún este mundo pueda perseguirte. El Señor nos dice hoy, iglesia, no temas, pequeña manada. Si he dado a mi Hijo Jesús, está preparado un reino para ti. Si no, yo os los hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es el mensaje que Jesús vino a darnos, grandes y pequeños, y que hoy nos pide que abramos la puerta de nuestro corazón. Hermanos y amigos, si tú no habías escuchado este mensaje, puedes hacerlo. No te vayas ahí donde estás, si tú estás escuchando esto, sin darle la oportunidad a Cristo Jesús que se muestre a tu vida. Hazlo, Señor, de tu vida. Te lo pido, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.